Lo que está sucediendo ya desde el comienzo, amén. Muchas de las palabras que soltó mi esposa, soltó nuestro hijo Ramón, desde la adoración hasta lo que fue la impartición de finanzas, muchas palabras yo doy gracias a Dios que son confirmaciones del mensaje que hoy se va a soltar en esta noche, amén. Un mensaje que va a tocar directamente tu vida, tu espíritu, para que tú sepas quién es aquel que hoy en día te llamó para que vos estés aquí con nosotros. Yo bendigo a toda la congregación, bendigo a los que están de vacaciones también, que van a ver la palabra vía online, los bendigo, disfruten esos buenos días, y todo aquel que se va en los próximos días también los bendigo, amén. Cuando yo escribí este mensaje a lo largo de esta semana, hubo un gran impacto en mi espíritu, porque primero, como siempre enseño, primero Dios habla a mi vida para luego hablar a la tuya, amén. Y yo quiero que hoy, de la misma manera que el Señor habló a mi vida, quiero que esa misma manera y más Dios hable a la tuya. ¿Cuántos están con la expectativa de esta noche? Cuando yo escribí el título ya de este mensaje, Dios me habló. Y el título va a ser cosas interesantes en aquellos que quieren buscar más de Dios. Y yo le puse por título este mensaje: Él está conmigo. Levante su mano ahí, profetice y diga: Él está conmigo. Dígalo más fuerte: Él está conmigo. Que el diablo escuche más fuerte: Él está conmigo. Y cuando te pasa la vida y vienen procesos, luchas y trabas a tu vida y a la mía, quizás te preguntaste: ¿y a dónde está Dios? Es que la estoy pasando muy mal. ¿Dónde está Dios? Yo también me hice esa pregunta muchas veces. ¿Cuántos de acá se hicieron esa pregunta? ¿Dónde está Dios? No nos olvidemos lo que nos dijo Jesús, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero en medio de esas aflicciones Dios nos promete que Él va a estar con nosotros. Yo sé que mucha gente llegó aquí muy mal. Aquí hay una presencia muy grande. Yo sé que mucha gente aquí llegó muy mal, desahuciada. La profeta hablaba de espíritus de depresión, afirmo eso. Pero yo solamente te digo en este comienzo de la palabra, es que Dios está contigo. No estás solo, no estás sola. Hay alguien que no lo ves, pero está contigo. Se llama Jesús. La Biblia dice en Mateo 14:22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera. Entre tanto, él se despedía de la multitud. Mientras él se despedía de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Quiero que te acuerdes esto: andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló, diciendo: ten ánimo, soy yo, no temas. Hay algo muy interesante que se desata en la revelación de esta palabra, muy impresionante, que en medio de la tormenta apareció Jesús. En medio del caos apareció Jesús. Y no estaba ni al principio ni al final, sino que estaba en el medio. Digan conmigo: estábamos en medio de la tormenta. En medio de la tormenta aparece Jesús. Yo no sé si hay gente aquí que está pasando una tormenta muy difícil en su vida, que la está pasando mal. Yo vengo a decirte de parte de Dios: hoy va a aparecer Jesús en medio de tu tormenta. Hoy Jesús va a aparecer
en medio de tu tormenta. No estás solo, Él está contigo, amén. Jesús le dice, vayan a los discípulos, crucen en la barca y lleguen hacia el otro lado. Y a mí me habla mucho esta parte, porque saben que estamos en una casa profética. Y mucha gente recibe palabra profética, como hoy mismo la gente que está aquí adelante. Pero Dios no te dice qué te va a pasar en medio del camino hacia el cumplimiento de esa palabra. ¿Cuántos han recibido una palabra profética que sea de parte de Dios en estos tiempos, hace mucho tiempo atrás? Mucho, ¿verdad? Pero Dios no te da el trofeo si primero vos no hayas corrido o nadado la carrera. Es por eso que hay gente que se le suelta la palabra, pero Dios no te dice lo que vas a pasar en medio de ella, para que la palabra profética se cumpla en tu vida. Porque si quizás te dice lo que vas a pasar, quizás tú desistes de esa palabra y dices, no, buscate otro porque esto no es para mí. Yo no quiero llegar a ese cumplimiento porque no estoy dispuesto a pasar lo que me va a pasar. Atento a esto. El Señor le dice, crucen la ribera que van a llevar al otro lado. Van a llegar, ciertamente van a llegar. Y quizás la tormenta que estás pasando hoy, vos pensás que no te va a hacer llegar hacia la meta donde vos tenés que ir. Llamale tormenta, llamale proceso, llamale enfermedad, llamale desánimo, llamale como quieras llamarlo. Pero si Dios te envió y te dijo que eso era tuyo, tuyo es. Si Dios te envió y te dijo, vayan, crucen, vayan, porque Él estará contigo. Y hay gente que en medio de la tormenta no se da, o mejor dicho, se olvida de la palabra que Dios le soltó, que le dijo, vayan, crucen, nos vemos del otro lado. Pero en medio de un lado a otro siempre hay un pero, siempre pasa algo. Vengo a la iglesia, quiero ser bendecido, quiero ser restaurado, pero me cuesta salir de las adicciones, pero todavía me cuesta liderazgo, pero todavía me cuesta llegar, pero me cuesta el servicio, pero me cuesta todo. Tranquilo, nos cuesta a todos, pero ciertamente vas a llegar. Vas a llegar donde Dios te dijo que vos ibas a llegar. Amén. Entonces yo no sé si hay gente que quizás hoy perdió la fuerza, gente que quizás vino desahuciada, gente que vino con una palabra de parte de Dios, pero la tormenta te está sacudiendo. El proceso te está golpeando. La crisis, el dolor, la pérdida, el duelo, la falta de, te está golpeando. Y vos ciertamente estás dudando de lo que Dios te dijo, que Él te había soltado. Amén a eso. ¿Sabe que la Biblia nos habla que el Señor se manifiesta en José? En el Antiguo Testamento vemos un niño de alrededor de los 16, 17 años, según la palabra, que recibe un sueño. El Señor se le presenta el sueño y le dice, José, vas a ser un gran señor, un rey, una autoridad. José causó envidia en sus hermanos. Pero a él no le importó lo que el sueño de Dios que a él le había profetizado, no le importó lo que causaría en nosotros. Porque para que el cumplimiento de Dios venga a mi vida, hay un precio que yo tengo que pagar. Hay un precio que Dios me hace pagar, no porque Dios necesita el precio, sino que Dios necesita la fe en medio del precio para saber si yo estoy dispuesto a pasar lo que tenga que pasar para que esa palabra que Él me soltó se cumpla. Amén a eso. Hay gente que quiere trofeo, pero sin correr carrera. Hay gente que quiere el desenlace, pero sin ni siquiera hace un mundo en la historia. Toda palabra profética tiene un conflicto en el medio. Y la Biblia dice que José tenía un sueño que iba a ser un grande. Y el sueño que él tenía causó envidia en sus hermanos. Y José decía, si yo tengo que pagar el precio de mis hermanos que no me quieran, o tengan envidia, o tengan conflicto, realmente vale la pena. Porque el sueño que Dios tiene conmigo es digno de pagar todo precio. El sueño que Dios tiene contigo es digno de pagar todo precio.
Yo no sé qué precio vos estás pagando, no lo sé. Lo que sí sé, que si te está costando, dale gloria a Dios. Porque todo lo que te hace llegar a la meta cuesta. Toda persona que corre una carrera se prepara y le cuesta. Toda persona que quiere algo, un triunfo en la vida, le cuesta. Y en medio de ese que te cuesta, tú dices, hay una tormenta muy fuerte aquí, me está costando. Y ves tu meta muy lejos. Ves tu meta quizás hasta imposible de lograr. Pero no te olvides que hay una palabra que Dios soltó sobre ti. Y la palabra profética no está para ser golpeada, está para ser ejecutada en esta tierra. Amén a eso. Quiero ir despacio para que vos puedas entender. No se puede escapar de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. No se puede escapar. Mira lo que tenés al lado tuyo, decirle, no te puedes escapar de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. No te puedes escapar. ¿Por qué? Porque si Dios te soltó algo, es porque Él te ama, Él te escogió, Él te ha seleccionado dentro de todos para que cruces hacia la otra ribera y llegues a tu meta. Yo quiero que vos sepas que la tormenta de hoy es algo temporal. Lo que te está pasando hoy es algo temporal. Pero ciertamente llegarás a donde Dios dijo que tú tienes que llegar. Ciertamente la tormenta, el proceso, la enfermedad, la cautividad, el vicio, la pérdida, el dolor, la ruptura matrimonial, la pérdida del trabajo es algo temporal. Es la barca que Dios te hace que te metas para que venga la tormenta. Y cuando tú ves la tormenta, dices, wow, ciertamente esto va a ser complicado, esto va a ser difícil, esto quizás te parezca imposible. Los discípulos tuvieron temor de llegar al otro lado, porque parecía que era imposible. Donde quiera que ellos veían había tormenta, agua, caos, viento. No sabían si podían llegar a vivir. Pero ellos tenían una palabra. Y vos también tenés una palabra de parte de Dios, que ciertamente llegarás. Ciertamente llegarás hacia la meta que Dios te dijo que va a ser contigo. No importa el proceso, sino que vos tenés que saber que el proceso y la tormenta es la barca que Dios utiliza para que la gloria de Dios sea manifestada en medio de ella. Y que eso que te está sucediendo hoy, el Señor lo va a utilizar para que vos llegues hacia donde Dios dijo que ibas a llegar. Pastor, me duele, es complicado, tengo temor. Tranquilo, no temas, ten ánimo, dice el Señor. Porque esa barca que hoy en día vos la ves muy complicada, es la barca que te va a llevar hacia la meta que yo dije que iba a ser contigo. Amén a eso. Muchas veces me quiero escapar de lo que Dios me dijo, ¿sí o no? ¿Cuántos se quieren escapar alguna vez de la palabra del Señor? Muchos nos queríamos, querido, para que podamos bajar el propósito, bajar el servicio, bajar el llamado. Muchos nos quisimos hasta desistir de la palabra de Dios. Yo no quiero ser más pastor, no quiero ser más pastor, no quiero ser más líder, no quiero ser más evangelista, yo no quiero, me cansé. Esto es muy difícil. Déjame decirte que sí, trabajar con gente es lo más difícil que puede haber. Pero si el Señor te puso ahí, es por algo. No te pienses que sos fácil, sos muy complicado. Y yo también soy muy complicado. Pero Dios te escogió a vos y me escogió a mí, con el carácter de perro que vos tenés, con el enojo que portás, con la poca fe que muchas veces tenemos. El Señor nos ha escogido igual. Y hay un salmo que me encanta. El rey David dice, ¿a dónde me voy a esconder? Si voy al cielo, estoy contigo. Si voy al Seol, ahí estás tú. Si estás en la luna, ahí también lo estarás. Si me voy quizás al fondo del mar, ahí también tú estarás. No hay escapatoria de lo que Dios tiene para tu vida. Porque donde quiera que vos vayas, Él está contigo. Donde quiera que vos quieras irte, Él está contigo. Por eso David decía, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? Si a donde quiera que yo vaya, tú estás. Por eso Dios es un Dios omnipresente que está en todos lados.
Donde quiera que vos camines, Dios está contigo. Por eso es el título de este mensaje. El Señor está contigo. Amén a eso. Mira lo que tenés al lado. Si no hay escapatoria de Dios. No hay escapatoria. Ni siquiera Jonás, que intentó meterse en otra barca para esconderse donde Dios lo había mandado, que era Nínive, se escondió, se metió en una barca y automáticamente surgió una tormenta. Tuvo que devorarlo un pez para que en medio de ese proceso en el mar, y algo que me llama mucho la atención, que todo lo que te estoy diciendo tiene que ver con el mar, tiene que ver con el agua, tiene que ver con ríos. Y Dios me está diciendo en este tiempo, hay mares, hay agua, hay ríos que vas a comenzar a fluir vos en esta noche. Es que el río de Dios está en este lugar. Y cuando yo me muevo en el mar me lleva y me trae, me lleva y me trae. Pero ciertamente si estoy en la barca no me hundo. Están conmigo. Entonces hay gente que tiene que saber que así como Jonás no se pudo escapar, ni vos ni yo vamos a poder escaparnos de lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Amén a eso. Los discípulos se meten en la barca. Diga conmigo, fueron obedientes. La obediencia causa un impacto en Dios. La obediencia desencadena tormentas en tu vida. Pastor, ¿qué me está diciendo? Es que la obediencia desata tormentas en tu vida, pero tormentas que son aprobadas por Dios. Hay distintos tipos de tormentas. Tormentas que te manda el diablo, tormentas por tus malas decisiones, pero hay tormentas que son probadas por Dios. Tormentas que Dios te manda. ¿Para qué? Para probar tu fe en medio de ellas, para que su nombre sea glorificado. Si hoy en día está pasando una tormenta, pensá de qué tipo es. ¿Será que me la mandó el diablo? ¿Será que yo solito me la busqué por malas decisiones? ¿O será que estoy dentro de todo bien delante de Dios? Y es una tormenta aprobada por Dios para probar mi fe en medio de ella. No pretendas que Dios no mueve tu fe, porque Dios, mientras más fe tenés en medio del caos, es ahí donde promete ser glorificado en medio de lo que te está pasando. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes qué? Yo tomé nota de muchas cosas, pero algo que me llamó la atención es que los discípulos fueron obedientes. El Señor le dijo, vayan y crucen el mar en la barca, y había una tormenta terrible, a ellos no les importó, ellos fueron porque le creyeron a Jesús. Y yo vengo a decirte algo de parte de Dios en este tiempo. No sé lo que vos veas difícil, veas imposible. Si tu pastor, tu líder te dice ve, y vos decís no, esto no realmente va a ser complicado. Si la gente te dice anda a buscar trabajo que vas a conseguir, vos decís no, va a ser imposible. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que en medio de los imposibles que hoy en día vos estás viviendo, el Señor se quiere manifestar, porque en la obediencia está la bendición y desencadena tormenta muchas veces, pero si es una tormenta aprobada por Dios, es que Dios quiere probar tu fe en medio de ella. Y si vos estás con el Señor, si vos decís Dios está conmigo, yo voy, la obediencia va a desencadenar en tu vida que ciertamente tú vas a llegar a la meta que Dios dijo que tiene contigo. Aquel que es desobediente no llega a la tierra, se lo traga. Pero para el obediente, el Señor promete tantas cosas preciosas. Y una de ellas es que te dice, ciertamente, ve, porque te estoy enviando. Ve que te estoy mandando. Ve porque ciertamente vas a llegar a la meta que yo tengo contigo. Porque no te vas a morir en medio de la tormenta. No te vas a morir en medio del caos. No te vas a morir en medio del dolor. No te vas a morir por las cosas que te pasaron. Úsalo como barca para que hoy en el río de Dios que está fluyendo en esta tierra vos puedas llegar hacia la meta que Dios predestinó para tu vida. Yo vengo a decirle a alguien en esta noche, vas a llegar a la meta que Dios dijo que te iba a hacer llegar, porque el caos no te mató, la muerte que vino a golpear tu casa no te llevó, lo imposible del hombre es posible para Dios. Así que atento a lo que Dios te está soltando hoy. Repite conmigo, voy a llegar a la meta, porque Dios está conmigo. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí donde tú estás. Diga conmigo, Dios está conmigo. ¿Saben lo que pasó? Los discípulos estaban siendo obedientes. Y todos ellos no eran perfectos, no estaban preparados, porque solamente 2 de ellos eran pescadores. Pero Dios, en tu falta de
preparación, hoy Él te quiere preparar. Porque los discípulos, lo que me llama la atención, que ellos eran gentiles, era gente quizás que pescador, publicano, recaudador de impuestos, financiero, uno era un sicario. Ellos no estaban preparados para servir a Dios, pero la obediencia desató que en ellos Dios le imparta poder. La obediencia desató que en ellos Dios Dios usó sus vidas para que vos y yo hoy hablemos de las hazañas de los discípulos y podamos ver que una tormenta no los mató contra la palabra de Dios. Llamarle a la tormenta proceso, enfermedad, falta de trabajo, espíritus inmundos, depresión, infidelidad. Llamarle a esa tormenta droga, llamarle a esa tormenta prisión, caos. Yo no sé qué tormenta estás viviendo hoy, pero usa la tormenta como barca, te dice el Señor. Usa la tormenta como barca, porque si hoy estás en este lugar escuchando esta palabra, es porque Dios, aunque tú la estés pasando mal en medio del caos, Dios te dice: tú no estás solo. Tú no estás solo. Los discípulos sintieron soledad. Los discípulos dijeron: ¿a dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿No se da cuenta que estamos en medio de una tormenta? ¿Dónde está Jesús? ¿No se da cuenta que la estamos pasando mal? Y muchos de los discípulos dijeron: pero ¿acaso no le hemos servido fielmente a Jesús? ¿Acaso no le hemos servido? Hemos estado con Él y ahora Él no está conmigo. ¿Dónde está Jesús? ¿No se da cuenta que la estoy pasando mal? Quizás te hiciste esa pregunta muchas veces. ¿Dónde está Dios? Y tengo mi hijo enfermo. ¿Dónde está Dios? Y mi casa es un caos. ¿A dónde está Dios? No puedo con mi matrimonio, no puedo con mi cuerpo. ¿Dónde está Dios? El cumplimiento de esa promesa. ¿Dónde está todo lo que Dios me prometió que iba a hacer conmigo? Quiero decirte que estás en una barca y aunque vos no puedas ver a Dios, Dios esté contigo. Porque Él te envió, Él te mandó. Amén a eso. ¿Sabes que en medio de la barca te vas a sentir solo? Como que el Señor no está. Como que el Señor no te habla. Como que no tenés respuesta de Dios. Todos son bendecidos y yo no. Todos son restaurados y yo no. Todos son libres y yo no. Todos están siendo bendecidos de victoria en victoria y yo no, pero yo estoy sirviendo a Dios. ¿A dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que tengo problemas en casa? ¿Dónde está Dios que no se me da el trabajo? ¿A dónde está Dios? Quiero decirte que Dios está contigo. En medio de tu caos y tu proceso, Él está. Pero hay soledad permitida por Dios. Amén. Hay una soledad que Dios permite que vos y yo pasemos. Porque en esa soledad Dios va a ver tu dependencia de Él y dónde está tu fe. Porque cuando servimos a Dios y todo nos va bien, yo alabo, exalto a Dios, vengo a la iglesia, congrego, ofrendo, diezmo, hago todo. Pero en medio del proceso y la tormenta, digo: ¿a dónde está Dios? Si yo le serví, yo oferté, yo diezmé, yo estuve sirviendo, yo estuve haciendo célula y mi casa es un caos todavía. No lo veo a Dios. No siento que Dios esté. ¿Cuántos son sinceros y levantan su mano conmigo y dicen: yo sentí eso alguna vez? ¿Dónde está Dios? ¿No se da cuenta que Dios que yo estoy triste? ¿Acaso Dios no se da cuenta que yo la estoy pasando muy mal? ¿Acaso Dios no se da cuenta que yo sufro por mi hija, por mi hijo todo el tiempo? Yo quiero decirte que Dios está contigo. Él no hace la vista gorda a lo que está pasando. Él está contigo. Pero hay una soledad que Él permite que vos y yo experimentemos en medio del caos, donde se corta toda ayuda humana, donde se corta todo consejo pastoral. Hay tormentas que Dios permite que vos pases, donde no va a haber nadie que te hable, donde no va a haber un amigo que te hable, donde no va a haber un líder que ore por vos. Va a haber un momento de soledad en tu tormenta,
Donde vos vas a decir, ¿dónde están los pastores? ¿A dónde está mi líder? ¿No se dan cuenta que lo estoy pasando mal? Sí, ya lo sabemos. Pero hay soledad que son permitidas por Dios sobre tu vida. Pregúntame, ¿por qué, pastor? Porque en medio de la soledad provocada por Dios está tu dependencia de Él. En medio de la soledad provocada por Dios está la dependencia de Dios sobre tu vida. Porque yo tengo que entender que muchas veces las voces del hombre se van a callar. Muchas veces las voces de tus familiares y amigos no estará el consejo que te diga, dale, vos podés, dale, intentar un poco más, hermano mío, vamos, vamos. Va a haber un momento en tu caos, en tu tormenta, que voces humanas no van a estar. Hay voces que el Señor permite que se te corten. El wifi directo a la humanidad se va a cortar. Vas a perder lazos humanos con el otro, consejos que no van a estar, abrazos que no van a estar, el impulso del humano no va a estar, y menos de Dios, porque Dios, hermano, no, porque Dios quiere que en tu soledad, en la ausencia del hombre, aparezca la presencia de Dios. Muchas veces tenemos que entender que el hombre tiene que escasear, tiene que menguar. Los pastores tenemos que callar, los líderes tienen que callar, los hermanos tienen que callar, tus padres, tu madre espiritual tienen que estar en silencio. Y tú dirás, ¿a dónde están ellos? ¿Y a dónde está Dios? De que Dios está ahí contigo y ellos también lo están orando por ti. Pero en el momento donde vos estás siendo turbado en medio de la tormenta, es necesario que el silencio humano desaparezca para que la presencia de Dios se active en tu vida. Amén a eso. En medio de la tormenta se va a cortar el wifi humano, no va a haber nadie que te aconseje, que te invite a la iglesia. Quizás vos decís, hace un mes que no voy, no hay nadie que me escriba, me siento solo, me siento sola. Están todos ahí en la iglesia alabando y nadie se preocupa por mí. Sí, va a pasar muchas veces. Porque es necesario que sientas la ausencia del hombre para que en medio de tu desierto aparezca la presencia de Dios. No pretendas más que uno te escriba y otro te hable, sino que a través de esta palabra que Dios está soltando hoy, quiero que entiendas lo siguiente. La ausencia del hombre en tu tormenta simboliza a la manifestación de la presencia de Dios sobre tu vida. Es que en medio del caos los amigos desaparecen. Cuando todo está mal, los amigos desaparecen. Cuando vos la estás pasando mal, el WhatsApp no es respondido, la llamada no es contestada. Lo que dijeron ser tus amigos no están más. ¿Y cómo te sientes tú? Solo. ¿Sabe la cantidad de veces que me he sentido solo? ¿Sabe la cantidad de veces que me he sentido solo de amistades, solo de hijos espirituales? Que digo, pucha, no se dan cuenta de lo que estamos pasando. No se dan cuenta que muchas veces el apóstol Pablo necesitó a sus discípulos para levantarse. ¿A dónde están ellos en mi peor momento? No se dan cuenta que yo ahora no necesito un problema, necesito un mensaje o algo que me aliente a seguir porque la estoy pasando mal, porque soy una persona. Pero Dios permitió. Diga conmigo, Dios permite que en medio de la tormenta esté el silencio humano para que la presencia de Dios sea manifestada en medio de ella. Porque cuando el humano calla es cuando Dios aparece. Cuando los amigos no están, cuando la gente te abandona, cuando los que te prometieron estar contigo hasta los confines de la tierra no están, te encuentras sola, te encuentras solo. Cuando tu padre y tu madre juraron que ellos te iban a cuidar, iban a mimarte y rompieron tu inocencia y alguien se lavó sus manos en tu cuerpo. Cuando muchas veces vos dijiste, ¿a dónde voy a ir si estoy sola y solo en esta vida? Quiero decirte que es permitido por Dios, porque en la tormenta que te tocó pasar en la vida es donde la manifestación de la presencia de Dios se manifiesta sobre ti. Porque muchas veces vos pensaste que con todo el entorno ibas a poder salir adelante, pero la soledad permitida por Dios es necesaria para que tú sepas que tú eres fuerte, para que tú sepas que nada te va a poder detener, que aunque todos te abandonen, los amigos desaparezcan, los familiares no estén contigo, no te amen, no te escriban, los pastores no te escriban, el líder no te hable, cuando todo desaparezca, hay
hay uno que va a ir atrás tuyo, y ese se llama Jehová de los ejércitos, Adonai, Rey del universo, creador de todas las cosas en esta tierra. Bendito sea su nombre. Aunque todos te desechen, te den la espalda, cuando la estés pasando mal, se olviden de ti, no manden mensaje, no te hablen, se jueguen con tus sentimientos. Hay alguien que dice: voy a romper lo lógico, voy a aparecer en medio del mar, para que tú sepas que en medio de la tormenta yo estoy contigo, para que tú sepas que voy a dejar a las 99 y te voy a ir a buscar, para que vos sepas que yo estoy contigo. Es que no estás solo, no estás sola. Hay alguien que está contigo y se llama Jehová de los ejércitos, Adonai, está contigo, creador del universo. Entonces vos ahí entendés que pase lo que pase, vas a llegar a la meta. Pastores, que me quedé sin trabajo, voy a llegar a la meta. ¿Saben que la gente que llega a la meta, pregúntame cuál es, pastor? La que está enfocada en Dios. La gente que llega hacia el otro lado es la gente obediente, que en medio de la tormenta sigue enfocada en Jesús. Pastor, no tengo trabajo. Pastor, estoy enferma. Pastor, me peleé con mi esposo. Pastor, me peleé con mi hija. Pastor, me peleé con mis familiares. Pastora, no sabe lo que me pasó, pero me pasó de todo. Pero acá estoy sirviendo al Señor, estoy enfocado. Tormenta de un lado, tormenta del otro, tormenta que me hundo, miro al cielo, tormenta. Donde voy hay tormenta, pero mis ojos están en Cristo Jesús. Y si mis ojos están en aquel que dijo: mírenme, yo soy el que soy. Y aquel que tenga fe como un grano de mostaza, a mí me basta para que mi gloria sea manifestada sobre tu vida. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? ¿Cuántos saben que las tormentas provocan perturbación? ¿Cuántos se perturbaron cuando la están pasando mal? Mucho, ¿verdad? Es que la tormenta te provoca perturbación, te provoca que vos, es como que niegues tu fe. La tormenta hace que vos dudes y te perturbes. Y esto para aquellos que son líderes y pastores de esta casa. Es muy distinto que un gentil o un recién convertido o un nuevo se perturbe. No pasa nada, está en medio de lo nuevo, está permitido. Pero cuando un ministro, un líder de Dios se perturba, ahí estamos en un problema. Yo enseñaba hoy a liderazgo que es diferente cuando un líder se perturba y saca sus ojos, saca su enfoque sobre Jesús. ¿Qué le pasó a Simón Pedro en la barca? ¿Quién tiene Biblia? ¿Quién le pasó a Simón Pedro en la barca? ¿Qué pasó? Se hundió. El Señor dijo: Simón Pedro, mírame. Si tú tienes fe, caminarás sobre las aguas, pero tus ojos tienen que estar en mí, porque yo estoy contigo. No estás solo, Simón, mírame a mí, seguime a mí, que yo estoy contigo. Simón hizo un paso, hizo otro paso, hizo otro paso, pero Simón se desenfocó. Simón se perturbó. Simón era un ministro de Dios. Cuando un ministro de Dios se perturba, ¿qué le pasa? Se hunde. Yo le hablaba a mi hija, le decía: no permitas perturbarte, porque te vas a hundir. Y después tiene que venir la mano de Dios a levantarte otra vez. No vayas al fondo del mar cuando Dios te quiere hacer caminar por las aguas. Y vos tenés que entender lo siguiente: el Señor en esta noche, yo siento a Dios que es muy fuerte, el Señor en esta noche es capaz de romper la lógica humana para que vos sepas que Él está contigo. ¿Está conmigo? La Biblia dice que el Señor no apareció ni al principio ni al final. Diga conmigo: apareció en el medio. Y el medio tiene un gran significado, porque en el medio, tanto en la vida como en las historias, en el medio es donde está el desenlace, es donde está el conflicto. La Biblia dice que ellos estaban en la cuarta vigilia, estaban en el medio del mar, y en el medio le apareció Jesús, rompiendo toda lógica humana.
Ellos se perturbaron, dijeron, es un fantasma. Dijeron, no, es mi rabí, es Jesús, es el Mesías. Y a mí me habla realmente en esta noche. Yo digo, wow. Cuando estamos en medio de la tormenta y el caos, cuando estamos en medio de tanto problema, en medio de tanto dolor, en medio de tanta crisis, el Señor ahí se va a aparecer. Ni al principio ni al final. El Señor promete en esta noche aparecerte en medio de tu problema hoy. El Señor, el Señor promete en esta noche, y el Señor me habla y me dice, hoy estoy apareciendo en medio de la crisis que está viviendo. El Señor promete que hoy va a aparecerse. Cierra tus ojos, levanta y tu mano al cielo. El Padre hoy está hablando y te está diciendo, yo aparezco en medio de lo que te está pasando. Aparezco en medio de toda crisis. Yo voy a aparecer de maneras ilógicas. Dios promete hoy aparecer de maneras ilógicas, rompiendo toda estructura mental y humana. En que el Señor es capaz de hacer apagar el sol. El Señor es capaz de hacer dividir el mar. El Señor es capaz de caminar sobre él. El Señor es capaz de abrir la boca de los animales y hacerlos hablar. El Señor es capaz de hacer convertir asesinos en sus creyentes. El Señor es capaz de descender maná del cielo, de golpear la roca y que salga agua. El Señor es capaz de romper lo lógico humano para que tú sepas que Él está contigo, aunque estés en medio del mar, aunque estés en medio del desierto. Él nunca te va a dejar solo. Él nunca te va a abandonar. En medio de tu problema, el Señor te promete, hoy voy a hacer una intervención divina. El Señor ahora se está metiendo en medio de la crisis de alguien. El Señor ahora se está metiendo en medio de la tormenta de alguien. Y vos pensaste que no ibas a poder avanzar. El Señor dice, ten ánimo, porque yo voy a hacer que en esta barca tú llegues hacia la meta, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Wow. ¿Saben lo que le pasó a los discípulos cuando estaban en medio de la tormenta? La Biblia dice que le entró el desánimo. El último versículo que el Señor dice, ten ánimo. Entonces yo interpreto en la revelación y a la luz de la palabra que a los discípulos le entró el desánimo. Y cuando realmente te entra el desánimo, tú te olvidas de todas las promesas que el Señor te hizo, porque estás desanimado. Es que no tengo respuesta de los discípulos, estoy desanimado. Es que me está pasando un proceso y me desanimo. ¿Sabes qué? El desánimo está porque me pasa a mí, te pasa a vos también. Mucha gente en la Biblia estuvo desanimada. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención Elías abajo del enebro, diciendo, Señor, ya no quiero vivir más. Elías, un profeta, uno de los 4 grandes profetas mayores, él estaba desanimado. ¿Qué te hace pensar que vos y yo no vamos a entrar el desánimo al medio de la tormenta? Elías estuvo desanimado. Pero acá hay una revelación muy interesante a esto. ¿Cuánto está preparada para recibirlo? Es que en medio del desánimo Dios tiene preparado un ángel para ti. Es que en medio del desánimo Dios activa a los ángeles para visitarte y traerte alimento para que tú tengas ánimo nuevamente. Hoy no sé en qué momento hablaban que se activaban los ángeles. Yo decía, wow, qué tremendo que está esto, qué conexión espiritual hay. ¿Por qué? Porque yo venía a decirte en esta noche que una palabra de parte de Dios viene para tu vida. Y Dios no usa mi vida hoy, sino que ahora va a utilizar ángeles para que tú sepas que Dios viene a mandarte ánimo en medio de tu desánimo. Que si tú te estás queriendo morir hoy, si tú estás queriendo renunciar hoy, si tú estás queriendo abandonar hoy, el Señor te dice, oye, te estoy mandando un ángel para que tú sepas que no te permito que te caigas, que no te permito que abandones, que no te permito que le des la mano al diablo. Dame la mano a mí como Simón, que yo lo levanté ahí en medio de las profundidades. Dios te manda ángeles para que tú sepas que hay trofeo para ti, que hay trofeo para tu vida. El Señor te manda ángeles para que te digan, oye, si quizás te está costando la carrera, mira, te he puesto el trofeo, metele pata porque ciertamente esto te pertenece. Por eso que los ángeles te dicen, mira,
Pastor, ¿cuál es el trofeo? Matrimonios restaurados. Pastor, ¿cuál es el trofeo? Que estoy desanimado, que no lo veo. Es que vas a dejar la adicción, vas a dejar la soledad. Es el trofeo que los ángeles hoy te están diciendo. Te estoy mostrando un trofeo para ti. Ten ánimo, porque ciertamente debajo del enebro no te vas a morir. Ten ánimo, porque ciertamente debajo de la falta de Dios no te vas a morir. Ten ánimo, porque en medio de la tormenta te estoy mandando ángeles para que visiblemente rompan toda lógica y sepa, así como Jesús caminó por el mar, hay ángeles que te van a visitar en tu casa en esta noche. Hay ángeles que se van a meter en tus hijos. Hay ángeles que hoy están tomando trofeo. Y yo arrebato esa palabra primero para mi vida. Y suelto la palabra allá donde esté mi hija. Que hay ángeles que le van a mostrar el trofeo de Dios. Y hay palabra profética. Y la palabra profética no está para ser golpeada. Está para ser ejecutada. Alguien que diga amén a eso. Dale fuerte a Dios. Aleluya. Ya conmigo, la tormenta me va a golpear. Te va a golpear. La tormenta va a hacer que pierdas varios trabajos. La tormenta va a hacer que te rete, que te forme, que te pelees con alguien. Pero es una tormenta. Diga conmigo, las tormentas paran. ¿Por qué quieres hundirte en medio de la tormenta? ¿No te das cuenta que toda tormenta para? El típico dicho, siempre que llovió, si siempre que llueve para, vos tenés que saber que las tormentas también la paran. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Y así como el Señor se subió en medio de esa barca, Él dijo, aquíétense las aguas. Y automáticamente las aguas se aquietaron. Automáticamente el mar, que estaba en un caos, se quedó quieto, se quedó mudo. Yo quiero que vos le mires a alguien y le digas, hay trofeo de Dios para ti. Dile a alguien, hay trofeo de Dios para ti. ¿Por qué? Pero ¿por qué hay trofeo de Dios para mí? Porque tú eres un campeón y una campeona. Tú eres el elegido de Dios, por eso hay trofeo para ti. Que pastor, no sabes lo que me pasó en la vida. No lo sé. Lo que sí sé es que estás acá peleando, estás acá corriendo tu carrera, estás acá en medio de tu barco. Amén a eso. ¿Sabes que 4 cosas se sueltan aquí? Lo primero es que los discípulos recibieron ánimo, ¿sí o no? Lo segundo es que ellos cobraron, se dieron cuenta que era Dios el que estaba con ellos. Tercero, ellos vieron que Jesús caminó sobre algo ilógico. ¿Está conmigo? ¿Está preparado para esto? Ellos vieron, los discípulos vieron que Jesús caminó en algo ilógico. Yo quiero declararle a alguien en esta noche, vas a comenzar a caminar bajo lo lógico del hombre. Vas a comenzar a caminar en lo ilógico de Dios. Pastor, ¿pero qué me está diciendo? De que la gente te ve como cualquiera. La gente te ve que no está preparada para hacer algo para Dios. Es que ellos no saben que lo ilógico de Dios se está soltando en esta hora. Es que ellos no se dan cuenta que vos decís, no estoy preparada, pero Dios hoy te va a preparar. Es que vos decís que me falta mucho, es que Dios quiere que te falte mucho para que seas lleno de Él. Amén a eso. Es que dentro de lo ilógico, tú dices, yo no puedo hacer la celda, ni loca, ni loco. Es que Dios te va a usar en esa parte ilógica. Pero pastor, yo no puedo ministrar, no sé. Es que Dios ahí te va a querer usar. Es que en lo ilógico es donde aparece Dios. Caminando sobre las aguas en medio del mar, en medio de la tormenta. Solamente alguien lo puede hacer, dice Jesús. Y te decía esto tercero, que vas a comenzar a transitar en cosas ilógicas. Si Jesús caminó sobre el mar, Simón Pedro, su discípulo, también lo hizo lo primero antes que pierda la fe. Entonces yo vengo a decirle a alguien en este día, vas a comenzar a caminar tanto en lo sobrenatural de Dios que te prohíbo que tu fe se decaiga, porque vas a hundirte y Dios te tiene que ir a buscar de nuevo. Pero yo quiero que vos y yo entremos a un clima sobrenatural aún más. Que en tus células sucedan milagros. Que cuando te vayas vos hoy de esta prédica, vayas a tu casa y digas, wow, se predicó que Dios está conmigo. Hoy yo vengo a orar a mi casa. Padre, tomo autoridad de mi hogar.
cancelo toda maldición porque tú estás conmigo. Y de repente tu esposo te va a decir, deja de hacer eso, estás loca. Vos le vas a decir, sí, porque creo en el Dios que me va a hacer las cosas totalmente locas. Creo en el Dios que camina por las aguas. Creo en el Dios que me llama. Y si Él lo hizo, la Biblia dice que mayores cosas haremos en su nombre. Yo quiero que a partir de hoy utilices tu boca para predicar el Evangelio y que toda la gente sepa que hay un Dios que te llama, que hay un Dios que rompe toda lógica y ese Dios quiere estar contigo. Muchos te van a abandonar, muchos te van a despreciar, muchos te van a decir eres una basura, eres un inútil. Mira lo que te pasó en la vida, mira tu pasado. Estabas en la esquina, estabas prostituyéndote, te estabas drogando, estabas robando. Sí, es que apareció Jesús sobre la barca, es que apareció Jesús en lo ilógico. Estaba en la esquina y apareció el Maestro. Y hoy en día lo estoy siguiendo, sigo sus pasos y en el nombre de Él voy a hacer mayores cosas. Y de verdad yo me drogaba, pero yo no voy a buscar a eso para que conozcan el poder de Dios. Y si Dios hizo conmigo, es por eso que también lo va a hacer. Y si Dios me llama a mí, Dios a mi vida, para que lo llame yo a ellos y ellos puedan ver que en su barca también está el Maestro, que en su barca, en su proceso, en su tormenta, van a llegar a la meta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cierra con esto que dice, lo guardo. Ellos llegaron a la meta. La Biblia dice que luego de darle ese sermón espectacular que dio Jesús, que había más de 5.000, multiplicó los panes y los peces, el Señor dijo, suban a esa barca, yo voy a orar, nos vemos después. Pasaron la tormenta, pasó el caos, llegaron a la meta y los discípulos hicieron algo. Ellos adoraron, hicieron un culto de adoración a Dios. Yo quiero decirte con esto, ¿cuántos quizás hoy están pasando por una tormenta? Que cuando llegues a la meta, porque ciertamente vas a llegar, cuando tú llegues a la meta, rendí la adoración a Dios. Porque si hay gente que no le rinde adoración a Dios en medio o cuando ya pasó de la tormenta, es que no entendiste nada de la vida. No entendiste nada de lo que te tocó pasar. Si hoy en día vos estás acá, te lo voy a poner de esta manera. Si hoy en día vos estás acá, con este calor a esta hora, quiero decirte que pasaste la tormenta. Llegaste a la meta. Yo creo que Dios se merece tu adoración. Porque la mayor lección que hay cuando pasa la tormenta es cuando vos decís, la pasé tan mal, pero yo sigo adorando a Dios. Me pasaron tantas cosas en la vida, mi pasado, pero acá estoy y levanto mis manos aunque no tenga fuerza. ¿Sabe que muchas veces me ha tocado ministrar, predicar con una sonrisa externamente pero quebrado por dentro? Feliz exteriormente y triste por dentro. Mucho tiempo me tocó ministrar, no solamente en esta iglesia, sino he dado clases por muchas iglesias. Y me ha tocado ir con mi mayor sonrisa y por dentro estaba hecho pedazos. Estaba mal. Ponía mi mejor rostro para que la gente pueda ver a Dios en mí. Y yo decía, ¿por qué me pasan tantas cosas? No quiero más ser pastor, no quiero más hacer esto, no puedo con esto. Pero en un punto chiquito ahí en el fondo, una luz en medio de tanta negatividad y oscuridad, tanto desánimo, yo entendí algo. Y venían a mí las palabras proféticas que fueron soltadas. ¿Acaso a Simón Pedro lo ayudó a alguien que él ayudó en medio de la tormenta? No. Los discípulos ayudaron a mucha gente, pero ninguno de ellos vino a ayudarlos cuando ellos estaban mal. Solamente hay una persona que te puede ayudar, que se llama Jesús.
Y cuando tú pasas por la tormenta y llegas hacia el lugar donde Dios te quiere enviar, tú tienes que exaltarlo, tienes que darle tu mayor adoración. Porque el desánimo te va a golpear, pero no puede ser más grande que la adoración que tú le tienes que dar a Dios. Te estaba diciendo que muchas veces he ministrado quebrado por dentro, pero en el fondo había un destello de luz que me impulsaba a seguir, a avanzar. Tormenta de este lado, tormenta de aquel lado, tormenta debajo mío, tormenta encima mío y de mi esposa, tormenta por donde vos quieras ver. Diga conmigo, pero hay palabra profética. Pero dígalo con fuerza, hay palabra profética. Pero estábamos con tanto caos y nos acordamos de una palabra profética. Y esa fue la luz para saber que Dios, en medio de tanta tormenta, Él estaba subido de barca. Y eso nos impulsó a seguir y avanzar. Por cada uno de ustedes que hoy están en este lugar y por los que no han podido llegar. Y yo quiero que vos sepas algo. Cada vez que venimos a ministrar, cada vez que venimos a predicar, en la semana hay caos, hay tormenta. Algo siempre le pasó a alguien se enojó, alguien se quiere ir, alguien viene y alguien se va. Siempre hay un caos. Pero es parte de la meta hacia donde Dios te quiere llevar. Y cuando venimos acá, lo adoramos en espíritu y en verdad. Porque entendemos que Dios nos hizo llegar a la meta y tenemos que rendir la adoración. Tenemos que dar alabanza. Tenemos que sacar de nuestra boca lo mejor, las mejores palabras bonitas para Él. Porque si todas las cosas que te pasaron no te llevaron a que adores más a Dios, no entendiste nada de lo que te tocó pasar y vas a estar con lo mismo una y otra vez. Pero si hoy entendemos en esta prédica que lo que te pasó en la vida, antes, durante, aún, tantas cosas malas, tantas tormentas que tuviste o que estás viviendo, y tú le dices: Señor, veo tormenta en todo lado, pero sé que tú tienes el poder para quitar toda tormenta. Señor, veo caos en todos lados, pero sé que tú estás conmigo. Y cuando yo sé que en medio de la tormenta Él está conmigo, yo solamente levanto mi mano y le doy gracias. Le doy gracias a Él, porque gracias a Él yo estoy donde estoy, porque gracias a Él paso esta tormenta y gracias a Él llegaré hacia la meta donde Él me ha designado llegar. Es que es verdad, me está pasando de todo, pero bendito sea el Señor, creador de todo. Es que me está pasando pobreza, pero bendito sea el Señor, que Él da y que Él quita. Es que me está pasando enfermedad, bendita sea Jehová el sanador, bendito sea Él, bendito sea su palabra, porque a que me pase miles de tormenta, mi alabanza nunca se va a cerrar de mi boca. Aunque yo esté mal, aunque esté quebrado, aunque esté desahuciado, aunque no tenga alma, aunque esté enfermo, mi boca siempre va a dar las palabras de alabanza al Señor. De mi boca siempre van a salir buenas noticias. Y le recuerdo al diablo de lo que me esté pasando, que hay una palabra de Dios para cada situación de la vida. Aunque yo esté pobre, Dios me da prosperidad. Aunque esté enfermo, Dios me da sanidad. Aunque esté en aflicción, Dios promete que ya la ha vencido. Yo vengo a decirte algo de parte de Dios en esta noche. Sea la tormenta que esté pasando, tú tienes que saber que Dios está contigo, que el poder ilógico de Dios se va a manifestar, que Él va a hacerse ver que Él es Dios. Y por último, en medio de la tormenta vas a darle alabanza al Señor, porque Dios te va a hacer llegar a donde Él dijo que vos tenías que llegar. El trabajo que vos querías, tuyo es. La casa que vos querías, tuya es. El proyecto que vos tenías, tuyo es. La salud, la sanidad que vos querías, tuyo es. Porque alguien tiene que saber que en esta noche el Señor te dice: yo estoy contigo, aunque todos te dejaren, yo jamás te dejaré. Y en medio de la tormenta yo la haré parar para que tú y yo lleguemos a tierra seca y lo adoremos en espíritu